Fue en París, en el siglo XVIII conocido como el de las luces, cuando la Ilustración alumbró la primera definición de cultura. Concretamente en 1718, el diccionario de la Academia Francesa adopta el significado de cultura como el cultivo del espíritu. Posteriormente, Rousseau escribió que la cultura es un fenómeno distintivo de los seres humanos, que nos coloca en una posición diferente a la del resto de animales. Es precisamente la cultura la mejor construcción de la humanidad, para oponerse a la barbarie, al terror, a la guerra. Desde Sevilla, Andalucía, queremos hablar esta noche de cultura, para expresar en primer lugar nuestra fraternidad con las víctimas del atentado de París. Para señalar nuestra igualdad, somos iguales al pueblo de Francia, iguales a todas las personas que sufren el terror en cualquier parte del mundo. Y para defender nuestra libertad, plantando cara a los asesinos. Nuestra cultura es nuestra manera de vivir, de convivir, de disfrutar, de compadecer, de ser y de estar. Por eso, mientras estemos vivos, no podrán derrotarnos. De la cultura hemos empezado con la Marsellesa, trasladando de una manera creo que el sentir de todos vosotros, de todos nosotros, en solidaridad en estos momentos con las personas que en París están sufriendo el terror. Pero vamos a hablar de la cultura andaluza en particular, que es rica y universal como cualquier otra gran cultura del mundo. Vamos a hablar con creadores, vamos a hablar con gestores. Les presento inmediatamente a nuestros invitados. En primer lugar, Mercedes de Pablo. Buenas noches, Mercedes. Hola, buenas noches. Bienvenida. Mercedes es periodista, tiene una larga trayectoria en diferentes medios de comunicación, en radio, en prensa escrita, en audiovisuales. En este momento tiene una responsabilidad muy importante, es la directora del Centro de Estudios Andaluces, con lo cual creo que tiene una visión muy sociológica, muy pegada a la piel de la gente, de lo que significa la cultura andaluza. Tenemos la oportunidad, tenemos el instrumento de conocer la realidad social y, por supuesto, cultural de Andalucía y su historia reciente. Y hablar de Andalucía es hablar de cultura. Sin ninguna duda. Manuel Ruiz, buenas noches, Manolo. Buenas noches. Manolo es doctor en historia contemporánea, es investigador sobre el papel de Andalucía, el papel desempeñado por Andalucía durante la transición, miembro del Centro de Estudios Históricos de Andalucía y gestor cultural en el ámbito local, en el ámbito municipal, en Jerez de la Frontera. Correcto. Casi nada. Pues sí, tengo la suerte, en primer lugar, de tener trabajo y, en segundo lugar, de trabajar en algo que me encanta, que es hacer cultura, ¿no? Con todo lo que significa eso de cambiar pensamientos, mentalidades y de abrir nuevas fronteras, nuevos espíritus, como tú decías antes, ¿no? En los últimos 20 años llevo gestionando la cultura a nivel municipal y ahí, pues, todo tipo de problemas o de ventajas que ya comentaremos, ¿no? Tenemos también con nosotros a Manuel Machuca. Buenas noches, Manuel. Manuel es doctor en farmacia, investigador de todo lo que tiene que ver con la farmacología y la ciudadanía, y además es escritor, y es ese polifacetismo tuyo el que particularmente nos interesa esta noche. ¿Se está escribiendo buena literatura en estos momentos en Andalucía? Sí, yo estoy convencido de que sí. Hay grandes escritores, hay gente muy, muy interesante que necesita salir a la luz, ¿no? Yo creo que en el debate pues también hablaremos sobre la dificultad de universalizar una parte de la cultura andaluza emergente, ¿no? Pero hay mucha gente que está haciendo grandes cosas. Y tenemos con nosotros a un símbolo de la cultura andaluza, uno de sus grandes estandartes en el siglo XX, Salvador Tábora. Buenas noches. Buenas noches. Un artista. Yo no te pondría ningún otro rótulo, más que el más grande de todos, aquel que abarca. Un andaluz que quiere crear. Un andaluz creador. En el teatro en los últimos tiempos, pero con una larga trayectoria a tu espalda, llevando la cultura del mundo por París, por ese París del que hemos hablado. Eso hoy esta participación mía en vuestra charla, yo opino que tiene un doble sentimiento. Primeramente, por lo que estamos todos afectados por lo de Francia. Nosotros se puede sellar nuestro trabajo como enraizado en una cultura andaluza. Pero cuidado, que hay que tener
muy claro lo que es por cultura andaluza o lo que es cultura y lo que no es más que conocimiento. El conocimiento no es la cultura es la forma de vivir, la forma de entender, la forma de reaccionar. En el teatro yo tendría un largo discurso que hacer en este concepto, que es cultura teatral y que no es cultura teatral. Y en cuanto a Francia, yo diré que la cuadra andaluza de Sevilla le debe su historia, esos 38 o 40 años de historia, se lo debe a Francia, a un francés que vino, vio un espectáculo, de esos espectáculos que se hacían en las esquinas, en el tiempo de lo que se dio a llamar el teatro independiente, y a partir de ahí colocarnos en París, en la Sorbona, de la Sorbona hizo así y explotó la cultura andaluza, ¿no? Después yo creo que tuvo eso, incluso capacidad de aquellas otras cosas que eran espectáculos, pero que no eran cultura, era entretenimiento. Sí. En Francia ya dejó de entenderse por cultura andaluza. Por eso yo creo que la cultura es muy... y entra más. Lo que pasa es que no tenemos tiempo en este debate porque es muy largo. Sí. Pero hay una cultura, en el teatro hay una cultura. Cuando se llama cultura, hay espectáculos que nacen, académicos, y es que hay que tener cuidado con lo popular y la cultura, porque el teatro no tiene más que una historia, que es literaria y burguesa. Y Andalucía, su forma de expresarse, ni ha tenido nunca un sentido burgués de la expresión, jamás ha tenido un sentido burgués, ni literario. Los cantes andaluces, yo he sabido pelear los cantes andaluces con todas las literaturas, digamos, cultas en el sentido de universitaria, ¿no? Académicas. Académicas. Hay cantes que dicen lo que no puede, jamás ha podido decir ni Lorca, ni Machado, ni ningún poeta nuestro. Y lo dice cualquier cante andaluz que lo exprima. Por eso digo que yo estoy muy contento de que se abra aquí hoy de cultura. Que hablemos de cultura, efectivamente. Que lo entendemos. Si lográramos sacar un poco de luz de lo que es cultura andaluza. Vamos a intentarlo, yo creo que estamos en condiciones entre todos. Porque Andalucía tiene un universo musical, sonoro, de gestos, de forma de ser, de entender la calle, de entender el rincón, de entender todo eso, que de verdad eso es lo que yo entiendo por cultura. Pues con ese fondo tan importante vamos a empezar hablando de la cultura andaluza hoy, de la parte de creación, de los recursos, de los hábitos culturales que tenemos todos nosotros y que tienen también todas las personas que nos están viendo en este momento. Luego hablaremos de la industria cultural andaluza, de si de nuestra cultura se puede hacer riqueza y se puede hacer empleo, que también es fundamental. Empezamos en este sentido con la cultura andaluza hoy. Introduzco algunos datos y después empezamos a hablar de los datos o de lo que se os ocurra comentar a cada uno de vosotros. Hablando de patrimonio, Andalucía tiene un enorme patrimonio cultural. El número de bienes inmuebles inscritos como bienes de interés cultural es de 3.249, el dato es de 2014. Y falta la arquitectura industrial. Y falta la arquitectura industrial, me apunta Mercedes. A mí me encanta que esté Mercedes porque ella tiene datos que podemos contrastar con estos que yo he sacado, que la fuente es el Ministerio. Los arqueólogos no me lo compran, como bien lo sabéis, Manuel lo sabe bien, pero la arquitectura industrial dentro de nada será sin ninguna duda. Fíjate esas naves tuyas del Cerro, ¿no? Del Teatro a del ver si Cerro. eso no es patrimonio. Efectivamente. Pues es el mayor porcentaje, los bienes de interés cultural de Andalucía son el mayor porcentaje de toda España. La infraestructura cultural, el patrimonio abundante y valiosísimo. La infraestructura cultural, en cambio, es más bien escasa. 12,1 bibliotecas por cada 100.000 habitantes. Llamo la atención de que Extremadura tiene 45,4, es quien más tiene, quien mayor ratio tiene de bibliotecas por habitante. Por contra, quien menor ratio tiene de bibliotecas por habitante es Murcia, que tiene 8,1. Museos, Andalucía tiene 180 museos. Castilla y León tiene 196, digo por una extensión aproximada de territorio, no tanto de población. Eso por apuntar algunos datos sobre el patrimonio y sobre la infraestructura cultural. La población, que es lo más importante. ¿Cómo disfrutamos los andaluces de la cultura? ¿Cómo vivimos la cultura? Pues parece que nuestros hábitos culturales, aquí siempre estoy dispuesta a que Mercedes apunte o corrija cualquier dato porque los tiene. Ellos hacen una encuesta de la cual ahora nos podrás comentar. Social tiene un año, ¿eh?
pues seguramente será complementaria o incluso mejor que estos datos que yo tengo. El 57,4% de los andaluces leyeron libros en el último año, los datos son de 2015. El 28,2% visitaron museos y el 20,6% visitaron exposiciones. Son unos ratios cortitos, digamos, ¿no? de hábitos culturales entre la población. El tener bibliotecas accesibles, acudir a las bibliotecas, acudir a museos, acudir a exposiciones. Mercedes, comienza, que tú tienes mejores datos y mejor conocimiento. Pues verdaderamente la sabiduría luce Salvador, porque Salvador ha dicho una cosa al principio, que es exactamente el retrato que la demoscopia, que tampoco es una ciencia exacta, que las últimas prospecciones sobre los hábitos que tienen los andaluces destacan. Los andaluces consideran parte de su cultura la calle. La calle. Y la calle, en la calle hay la música, en la calle puede haber el teatro, pero en la calle sobre todo están los demás. Cuando le preguntamos por hábitos de ocio, no solamente por cultura, ¿no?, sino por hábitos, ¿qué hace usted con el tiempo en el que no está trabajando? Para ellos lo más importante, cerca de un 60%, dicen que relacionarse con amigos y relacionarse en la calle. Incluso en condiciones económicas duras, nunca han dejado de salir a tomar algo a la calle. Salir a tomar algo a la calle es habitar las ciudades. Yo creo que una cosa que hemos cometido, siempre tú hablabas de patrimonio, ¿no? Parece que le damos valor al patrimonio cuando tiene de 3 siglos para allá, ¿no? Pero el patrimonio actual, la calle que habitamos, es como si no tuviera un valor. Sin ninguna duda, lo principal que tiene un pueblo en su cultura es cómo habita la calle. Los consejeros más importantes de Andalucía deberían de ser los que tienen que ver con organización territorial y cultura. Porque ¿cuál es el capital que tiene Andalucía? La herencia del patrimonio, la memoria, la herencia del genio, pero sin ninguna duda cómo habita la calle. Pero en toda la cultura... Pero esto lo dicen ellos, ¿eh? Es fundamental en todo. Y el cine. Está fundamental, incluso donde se dice en lo político. En lo político es fundamental la cultura. Es fundamental. No hay cultura que no tenga un signo político. Toda la cultura tiene un signo político. No hay cultura neutral. Ninguna. Bien, eso la es cultura importante. tiene que estar enraizada de aquel lugar donde nace. La cultura andaluza no puede ser igual, con perdón, que otras culturas. No, tiene identidad y eso no es malo. Es totalmente identidad. Pero no identidad como diríamos, no, la palabra no es folclórica, como de adorno, sino cultura enraizada. Yo creo que esa es la cultura enraizada. Y eso es lo que es fundamental en todo, hasta en la política. En la política tenemos aquí la transición, por ejemplo, nuestra. La transición nuestra, lo andaluz, en ese momento que la cultura, los cantadores, salieron a la calle a gritar Andalucía, fue cuando se empezó a pensar en Andalucía. Antes había muchos libros de Lorca, de Machado, todo, pero estaban siempre dentro en el marco de la intelectualidad. Y yo creo que eso es importante. Yo creo que ahí es donde tenía que hacer un estudio, no sé, los responsables de la cultura del futuro de Andalucía, porque tiene un universo impresionante, la cultura andaluza, para no tener que ser literaria, sino cultura de gestos, de formas, de hablar, de entender. Pero hay mucha manipulación en todo ello, porque de eso otros han hecho una especie de imagen chistosa, de imagen de valores frívolos, y no son valores frívolos. Son valores arraigados totalmente en nuestra forma de ser y de entender la vida. Manolo, ¿fue la cultura una punta de lanza en el momento de la transición? Sí, indudablemente. La transición andaluza no se entiende sin la clave cultural, en donde, por supuesto, el teatro, entre otros, la compañía, la cuadra, pues fue un tema importante. Los cantautores, los narraluces, hay una serie de movimientos que de alguna forma empiezan a cambiar la sensibilidad de los andaluces antes incluso de la muerte de Franco. Es un poco mi opinión personal. Yo pienso que quizás Andalucía es una comunidad privilegiada, no solamente por el rico patrimonio inmueble e inmueble que tiene, sino que también pienso que somos unos grandes productores de actividades escénicas, del mundo de las letras en general y de todo lo que es el tema plástico también. Incluso me atrevería a decir, como pueblo singular, y eso no significa que seamos mejores ni peores, sencillamente diferentes, y ese es nuestro aporte a España y a la humanidad, como dice nuestro himno, tenemos unos intangibles que son incuestionables hoy por hoy. Y en la línea de lo que estamos hablando, pues meto también en el debate el tema del consumo cultural, es decir,
a mí no me importaría tanto tener tantas bibliotecas o tantos museos, sino que me preocupa el grado de uso de esos museos. ¿Sí? ¿Qué vinculación tenemos, sobre todo en los más jóvenes, con esos equipamientos culturales, ¿no? Y sobre todo, retomando también algunas de las encuestas que hace el Centro de Estudios Andaluces, que sigo muy de cerca y con mucho interés, parece que el consumo cultural entre los jóvenes va asociado también un poco a la crisis económica, ¿no? Contra más solvencia económica, pues más consumo cultural. Y esto sí es preocupante en una sociedad como la andaluza, que sufre especialmente la crisis, ¿no? Manolo, ¿y los jóvenes en la actualidad hay nuevas formas de expresión cultural? Lo estábamos comentando antes de empezar a charlar con ustedes, que tiene que ver con el mundo audiovisual, con las nuevas tecnologías. ¿Qué detectas tú por ahí? ¿Qué centros de interés tienen nuestros jóvenes andaluces en estos momentos que a ti se te ocurra? Bueno, yo creo que es bastante variado, ¿no? Yo creo que en general, creo que en esta época, en los creadores nuevos hay una influencia enorme por lo que es el cine y por lo que es la cultura audiovisual, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Antes comentábamos, ¿no? A micrófono cerrado, ¿no? Que no se puede entender la literatura actual sin la influencia grande de la imagen, ¿no? Y yo creo que las nuevas tecnologías también nos van a ir dando mucha evolución hacia eso, ¿no? Y eso quizás también pueda diferenciar también el enraizamiento cultural tradicional que muy cercano a nuestra identidad como pueblo, que la globalización en muchas cosas de una forma errónea, pero que habría que solucionar, está dándole a las manifestaciones culturales actuales, ¿no? Un apunte, cuando dabas los datos sobre museos, sobre teatros, yo creo que el dato más importante que has dado tiene que ver con las bibliotecas. Siempre que las bibliotecas son primero donde se reúnen los chavales desde el principio y se acostumbran a pasar conocimiento y a relacionarse, que es importantísimo. Deberían ser además centros de actividad de los barrios y sin ninguna duda, dependiendo de quién esté en la biblioteca, muchas veces lo son. Pero luego, si me lo permitís, yo creo que ha habido un momento de sobredimensión de equipamientos culturales. Y me explico. Creo que la cultura es algo que debe de ser mucho más cotidiano, que debe de ser un consumo mucho más horizontal, incluso más luminosamente humilde. O sea, es lo que ahora mismo llaman el microteatro, las microactividades, tal. No. Yo creo que ha habido un momento que hemos hecho que todo el mundo quería tener en su pueblo un auditorio de la ópera. Y posiblemente no tenemos ni dinero ni públicos para poder formar esos públicos que vayan al auditorio de la ópera. Es decir, ¿qué estamos dejando cuando invertimos en ladrillo cultural? Que también lo hemos hecho. El año pasado hicimos un taller sobre el Observatorio Gobierno Local con técnicos de ayuntamientos y de los pueblos, que son gente que sabe cómo dinamizar la vida de un pueblo. Y nos decían, en algunos casos ha sido una condena, un gran teatro. Claro. Y no voy a dar ejemplos que todos podéis imaginar, pero están ahí, por no referirnos a la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela, donde que ya parece un plato de televisión para la Noche de los Muertos, ¿no? Porque está deshabitada. No. Yo creo que cultura y educación, y eso lo sabe muy bien Salvador y lo sabéis todos los que estáis aquí, ¿no? Cultura y educación están unidos, que hay que hacer públicos, que claro que tenemos que aspirar a hacer las mejores óperas y tener unos buenos centros de ópera. Hemos tenido un chaval dibujante que ha sido aspirante a un Oscar por un anime que era de Granada, Javier Recio. Tenemos a Juan Carlos Pacheco, que es el mejor dibujante de cómic, que no se mueve de San Roque. Pues claro que sí. Pero, ¿en qué invertimos? ¿En educación, en públicos, en consumo? ¿Estamos ayudando al consumo cultural? Yo creo que ha habido una sobreinversión. Manolo, que me al hilo de lo que comenta Mercedes y coincidiendo con ella, no es tanto, y es importante sin duda alguna, el ladrillo a veces, pero también es lo que genera el ladrillo en la población inmediata. Es decir, y en ese sentido llamo la atención sobre lo que deberían ser asociaciones de amigos de la biblioteca,
que intercambia, que promocionan la lectura, que viajan a otros pueblos y se interesa, que son club de lectura, que en definitiva son animación al consumo cultural de ese equipamiento. En sí mismo el equipamiento no es nada, se convierte en un uso pasivo y frío de la cultura, ¿no? Y realmente hay que buscar esa proyección y esa extensión y esa socialización de las potencialidades, en este caso, que significan esos equipamientos. Hablamos de museo, hablamos de biblioteca, hablamos del archivo, hablamos de ópera, hablamos de música clásica, de corales, etcétera. Es extensible a todo tipo de equipamientos culturales. Si hemos comentado, lo comentaba Salvador y coincidíais que en el momento de la transición es la cultura andaluza probablemente el vector que irrumpe, antes que la política incluso, irrumpe la cultura. ¿Qué ocurre ahora en esta crisis? Antes del compromiso político fue el compromiso del arte en Andalucía. ¿Y ahora qué, Salvador? Vamos, la historia está muy reciente. Ustedes Yo pueden creo que estudiar. siguen siendo conciencia Pero crítica. Generó ahora- una identidad política a raíz de eso. Lo era. Es consecuencia Es de que él. lo era. Y probablemente está pasando lo contrario. Eso Ahora pregunto estamos que perdiendo en identidad esta política porque devastación- perdemos identidad cultural. en esta Yo no estoy de acuerdo. ¿No? Yo no solamente no estoy de acuerdo, sino que a mí me ha impresionado las últimas jornadas de literatura joven, desde Jesús Carrasco hasta Pablo Jesús Gutiérrez Carrasco. o Sara Mesa. Intemperies, estremecedor. Son estremecedores. Los tres libros son de una realidad social que no vivíamos desde Ramón J. Sender. Creíamos que iban a ser la generación de los marcianitos y son de una dureza. No, yo no lo creo. Yo creo, lo que sí creo es que están muy machacados. Lo que sí creo es que el 21% del IVA y otras muchas cosas, y que hayamos creído entre todos que cuando se invierte en cultura se regala algo, se subvenciona, no. En cultura se invierte como se invierte en medio ambiente o como se invierte en futuro. Nadie puede hablar de subvencionar la cultura, sino de invertir. Pero yo creo que están muy maltratados, pero que son conciencia crítica, absolutamente. a mí no me cabe la menor duda. Son probablemente Otra cosa es que no sean oficiales, No, pero están por ahí. mucho por mejor debajo. si son alternativos. Probablemente es la conciencia de nuestra sociedad. Y con eso nos quedamos en este primer bloque. Vamos a hacer una pausa para publicidad, pero no se vayan, que el tema de esta noche es extraordinariamente interesante, que la cultura nos hace felices. No se vayan, enseguida volvemos.